Crónicas de la Sirena, un podcast de historias, relatos y vivencias reales del personal de emergencias. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de la Sirena. Yo soy Eduardo Eddy, como cada semana les traemos crónicas nuevas. En esta ocasión traemos un invitado de ahí de sede nacional, la mera mera. No, hombre. 24 años de servicio allá en 312 le decimos a sede nacional de Cruz Roja Mexicana. Estoy hablando de Manuel Berjano. ¿Cómo estás? Muy bien, Eddy. Gracias por la invitación. Gracias por invitarme y de verdad estoy muy agradecido de estar aquí. Hasta que se nos hizo. Sí, oye, después de tanto tiempo ya, y aparte yo te cancelaba y demás, pero bueno, ya estamos aquí. La verdad es que no había tenido mucho tiempo por cuestiones de trabajo, pero de verdad muchas gracias. No, hombre, el honor es todo nuestro porque estés aquí y nos platiques todas estas crónicas, porque algo que nos hemos dado cuenta es que ya por fin estamos, bueno, ya desde las temporadas pasadas hemos salido ya de aquí de Puebla, ya he invitado a otras delegaciones. Y las de sede nacional para mí son muy valiosas, todos los que vienen de sede nacional. Antes de que empecemos ya como tal el episodio, quiero preguntarte ¿cómo fue que nació esa cosquillita de volverte paramédico? Después de 24 años de estar, desde que entré a la Cruz Roja, todo lo que has conseguido, las operaciones internacionales, etc. Platícanos todo eso. Pues bueno, 24 años en la Cruz Roja desde enero de 1999, justo el 3 de enero de 1999 está mi alta en la Cruz Roja, pero yo antes pues me llevaban de pirata. ¿Cómo llego yo de pirata a la Cruz Roja? Yo una ambulancia de la Cruz Roja, mis papá y mis hermanos, tengo 3 hermanos, conmigo somos 4, y mi papá siempre estuvieron en las urgencias desde 1983, empezaron en el escuadrón SOS de la Ciudad de México. Y mi papá era parte o era el encargado o el comandante, como antes les decían, comandantes, ahora ya no, dentro del escuadrón SOS en la zona norte, en el Hospital de la Villa. Él ahí empezó, mi hermano le metió la idea de comprar una ambulancia y demás, y pues bueno, después de mucho tiempo yo empecé a ir, yo tenía 13, 14 años cuando empecé a ir, estaba yo en primero, segundo de secundaria. Yo no sé cómo mi mamá me dejaba ir, pero bueno, ella me dejaba. Y yo me cubría nada más en las tardes al principio. Y después de eso ya me dejaba mi mamá poco a poco, cubrir en la noche. Y pues de ahí me fui capacitando, tomé el curso de técnico en urgencias médicas básico en una delegación del Estado de México. Ahí empecé yo tenía 17 años, 16 y medio. Después de ahí tuve que salirme porque ya no me dejaron continuar, no me podía certificar, me tuve que esperar medio año para cumplir los 18 años, o 17 y medio realmente, y ya nada más hice el examen de certificación de técnico en urgencias médicas nivel básico en Polanco. Ahí me dio la oportunidad Pedro Legorreta, que era el director de la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas, y pues hice mi examen y empecé a cubrir ahí, y es como yo llego a la Cruz Roja en 1999. En ese transcurso de 1999, mis papás y mis hermanos y demás estaban en el ERUM. Estuvieron en el SOS, después en la Cruz Roja y después en el ERUM, que son las ambulancias. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué es el ERUM? El ERUM es el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Son las ambulancias que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Perfecto. Tú que has cursado los 3 niveles del TUM, el básico, intermedio y avanzado, uh-huh. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre un básico, intermedio y de un intermedio a un avanzado? La responsabilidad. Creo que entre más sabes, es más la responsabilidad que tienes con los pacientes. Y yo siempre he dicho que entre más conocimiento, el paramédico o los técnicos en urgencias médicas, entre más conocimiento tienen, es inversamente proporcional al tiempo que se tardan en una escena. Como nos decía la doctora, que ella jamás atiende un paciente en la calle, ella es vámonos a la ambulancia. Load and go. Ajá. Estaba ahora, ¿no? Lo que dicen siempre, ¿no? Load and go o stay and play, ¿no? Es de load and go, de cargas y te vas, o el te quedas y juegas. No es que juegues, ¿no? Pero es el estar con el paciente, atendiéndolo, estabilizarlo, y una vez estabilizado lo subes a tu unidad y te puedes ir. Yo creo que eso es un concepto diferente, tiene mucho que ver en la escena, si es segura, no es segura. Yo creo que implica muchas cosas, pero normalmente yo sí era de los que me quedaba, ¿no? Aparte de las responsabilidades, o sea, ¿qué podría decir? Por ejemplo, un técnico en urgencias médicas, un paramédico básico,
tiene derecho a llegar hasta ahí, este es el punto. Por ejemplo, poner una cánula. El que sigue es poner un tubo y así. ¿Cómo dirías tú que es la diferencia entre esos 3 niveles? La diferencia entre esos 3 niveles yo la tengo identificada de la siguiente manera, y esto me lo dijo un buen maestro, José Antonio Martínez Gerard. Él me decía que los paramédicos básicos, ¿cómo salen de la escuela? Siempre salen así, ¿no? Fuertes, así, alzados, así, con ganas de salir, ¿no? Los intermedios ya salen así. Ya salen, híjole, ¿no? Y los intermedios, perdón, salen así ya como con los hombros abajo, ya así como, híjole, me tengo más responsabilidad. Y los avanzados se arrastran en el suelo. De verdad, porque es mucho más responsabilidad, haces procedimientos más invasivos, haces distintos tipos de procedimientos que la verdad tienes que entrenarlos y tienes que estar continuamente actualizando. Yo siempre he dicho que la base para estar en la Cruz Roja es estarte capacitando continuamente y no dejarte de capacitar nunca, porque aparte nunca dejas de aprender, ¿no? Es como los servicios, todos los servicios no es que sean iguales, cada servicio, aunque sea lo mismo, siempre van a ser diferentes y siempre todo va a cambiar, ¿no? Al igual que los desastres, puedes ir a 20 temblores y los 20 van a ser diferentes, no van a ser iguales. Ahorita tocando el tema de los temblores, bueno, al rato te voy a preguntar de lo de Turquía. Ajá. Tú que estuviste, estás muy pegado en la Cruz Roja Internacional. Realmente esa parte de la Cruz Roja Internacional, yo termino mi curso de técnico en urgencias médicas intermedio y me empiezo a interesar por la parte de desastres. Yo ahí todavía no tomaba el break, no tenía nada de eso. ¿El break es? El break es el curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, que es parte del proceso para poder formar parte del equipo USAR, que es el equipo que han visto en muchos lugares, en muchos países hay equipos USAR certificados, acreditados. En México somos uno de los equipos acreditados a nivel nacional, al igual que otros 4 equipos más, ¿no? Sin contar algunos a esos de ahí, los que tienen... No vamos a decir marcas. De estos monos que se ponen abajo de la tierra y eso no, esos no están acreditados ni por su mamá ni por nadie. Están acreditados, son rescatistas artesanales. ¿Cómo era esa frase es... se me fue. La de... Sí. Pasó lo de... ¿cómo se llama? Turismo de rescate. Turismo de rescate. Te dije que a mí me tienen bloqueado del Twitter los tipos. A mí también. Ahorita no, yo por eso no dije el nombre, pero dije, me enfoqué bien, ¿no? Desde abajo de la tierra. Vamos a empezar. El 5, 4, regresas tú. Con la frase 5, 4, 3. Es más, ya me acordé de la de turismo de rescate. Turismo de desastre, ¿no? Desastre. Turismo de desastre o turismo de rescate. Sí, eso no, yo estoy totalmente en contra de eso. Y eso solamente, ¿sabes de qué habla? De la falta de capacitación. Y por eso yo insisto tanto en estarnos capacitando continuamente, porque creo que es la base para todos. Tú no puedes llegar a un desastre y decir, no, nosotros somos rescatistas, nosotros no somos certificados por nadie ni acreditados por nadie. Nosotros simplemente somos... mexicanos, somos héroes y mexicanos con ganas. No, las cosas no son con ganas, las cosas son con capacitación. Con ganas, hay mucha gente con ganas y no por eso puede estar en un equipo, ¿no? Y en un equipo que es una fuerza de tarea, estamos hablando de que es un equipo multidisciplinario que puede hacer muchísimas cosas. O sea, no solamente es el hecho de estar en las estructuras, ¿no? O sea, habla muchísimo más allá, ¿no? Habla de evaluación de daños y análisis de necesidades, habla de hacer un buen sistema de comando de incidentes, habla de muchísimas cosas atrás, que yo creo que eso es lo que te puede diferenciar de otras personas, ¿no? Y aparte, para complementar eso, como decía Leslie, saludos Leslie, como decía Leslie, saludos. Estás arriesgando tu vida, pones en riesgo tu vida y no es algo que debes tomar a la ligera. No puedes tomar a la ligera, ¿no? O sea, y en cualquiera, ¿no? Yo creo que el sistema de urgencias médicas, tanto policías, bomberos, ambulancias, hasta los de la Comisión Federal de Electricidad, CONAFOR y demás, yo creo que todos debemos de profesionalizarnos, ¿no? O sea, no nada más es el agarrar las cosas y el hacerlas por hacerlas, ¿no? Puedes tener muchas ganas y mucho ímpetu, pero yo creo que la clave está en capacitación. Fíjate, antes de que ya pasamos a las crónicas, porque tienes muchísimas crónicas. Unas cuantas. Ahorita que estábamos aquí en la previa, me estabas platicando. Dije, no, ya no me platiques. Mejor ahorita los micrófonos. Claro. Nada más como rápido, porque fíjate que cuando fuimos a sede a grabar con el jefe Marco, tocó temas importantes sobre el Comité Internacional y la Federación. ¿Puedes darnos
un resumen de cuál es la diferencia entre la federación y el comité. Está el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ese es el movimiento internacional. Después del movimiento internacional se creó el Comité Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja y la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Principalmente, o la principal, es que el Comité Internacional, el CICR, se encarga de los conflictos bélicos, conflictos armados en muchos casos, ¿no? Te puedo poner un caso, cuando fue San Cristóbal de las Casas, aquí en Chiapas, el movimiento que se hizo, el CICR entró. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Es que la verdad el conflicto armado de Chiapas, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y todo eso, ahí intervino el Comité Internacional de la Cruz Roja. La Federación Internacional realmente se encarga de la respuesta a desastres primaria, o sea, la primera respuesta, que es el desastre como tal, y después normalmente trabaja a 3 meses o hasta 6 meses, ¿no? Dependiendo el tipo de misión y dependiendo qué tanto apoyo haya pedido el país, ¿no? Bueno, no el país, la sociedad nacional que te está recibiendo, ¿no? Oye, y fíjate, antes de que se me vaya esta pregunta de la cabeza, me voy a adelantar un poquito a este episodio. Claro. Con lo de Turquía. En la religión, allá en Turquía, pues que son musulmanes. Musulmanes. Uh-huh. Yo recuerdo, o sea, en mis clases de inducción a la Cruz Roja, que la media luna roja es precisamente para no entrar en conflictos. En conflictos, sobre todo en los países como por ejemplo ¿no? Que no es que no puedan ver una cruz, ¿no? No es que esté prohibido ver una cruz, es simplemente que pues son países musulmanes y como la Cruz Roja es neutral, imparcial y todos los principios fundamentales están ahí, entonces lo que hace el movimiento es decidir, bueno, a ellos les molesta o se puede prestar a otras cosas, pues lo que hago es simplemente poner una media luna roja, la Cruz Roja y existe el cristal rojo que puede ser que es utilizado en Israel. A lo mejor puede sonar un poco tonta la pregunta. Ayer cuando fueron a Turquía con los sectores de Cruz Roja, ya le di madras. Con los sectores de Cruz Roja, no sé, a lo mejor te estoy divagando, no hubo alguien que sí no que se molestara, pero sí como... No, yo te puedo decir en particular, nos vamos a adelantar a Turquía, no importa, está bien. Yo creo que es una de las misiones más difíciles, pero también una de las misiones donde la gente nos ha apoyado de una manera increíble. O sea, yo no te puedo hablar de un solo problema, no te puedo hablar, al contrario, súper cálidos. Yo creo que ya te lo platicaron, te lo ha platicado mucho, te lo han platicado fuera de micrófonos, en reuniones y demás. Algunos de los que tuvimos la oportunidad de poder asistir y ir como equipo representativo de la Cruz Roja y segundo, o más bien equipo representativo de México y segundo de la Cruz Roja, que al fin y al cabo va representando un movimiento, ¿no? Y eso yo creo que es súper importante. Pero te pueden decir todos que la verdad siempre nos trataron bien, siempre tuvimos una mano, siempre había quien nos diera agua. La verdad es que yo creo que realmente ellos sabían que íbamos a ayudarlos, ¿no? Y sabían que íbamos a estar para ellos. Y fíjate que dijiste que estaba representando el movimiento. Yo lo llegué a decir en su momento, igual con los que se fueron amigos también míos. Yo dije, mejor representados como nosotros que representamos Cruz Roja, que vamos a cubrir y todo eso. Mejor representados por ustedes no pudimos haber quedado, la verdad, yo sí se los reconozco. No, pues muchas gracias. La verdad es que para nosotros en general fue un honor, para mí fue algo de verdad súper representativo en general en mi trayectoria, porque primeramente, ¿no? El haber sido seleccionado, el haber estado ahí, toda la parte que lleva, o sea, al fin y al cabo, ¿no? Siempre lo decimos, pues para esto nos preparamos, ¿no? Como bien dice por ahí uno de los miembros del equipo, el doctor Montero. El doctor Fermín David Montero, él siempre dice, ¿no? Para esto nos preparamos, siempre fuimos entrenados para esto. Y yo ahí he visto un poquito, ¿no? Porque nunca fuimos entrenados para estar a menos 14 grados centígrados, pero ni para dormir en una tienda de campaña donde Beto Peña y yo, de verdad era tanto el frío que bueno, ya, ¿no? Era de abrázame hermano, ¿no? La verdad es que, no, la verdad es que todos los miembros de ese equipo son personas geniales y personas con las que de verdad yo estoy agradecido y estaré siempre agradecido y muy orgulloso de todos.
Tú, y aparte, había unos puntos, bueno, ya al rato nos platicarás que tú eras el responsable de todos esas humanos. De la parte de rescate, sobre todo, hicimos en ese... Bueno, si quieres te platico un poco más adelante, pero hicimos un tipo diferente, digamos, de evaluación y me tocó ahí estar haciéndola y la verdad creo que fue un muy buen trabajo el que hicimos. Y la verdad creo que todos podemos estar orgullosos realmente del desempeño de todo el equipo mexicano en general, no solamente de la Cruz Roja, sino de la Sedena, de la Marina y de la Cruz Roja Mexicana, a la cual representamos. Nuestra casa. Eso. Ahora sí, vamos a pasar a las crónicas. Te quería, hace rato que dijiste de las operaciones internacionales. Sí. ¿Cuántas operaciones llevas? Operaciones. Mi primera misión fue... Nepal en el 2015, el terremoto de Nepal. Ahí fui con la Cruz Roja Canadiense. La Cruz Roja Mexicana y la Cruz Roja Canadiense tienen un convenio bilateral de ayuda mutua. Entonces yo fui primeramente, el primer curso de la federación que tomé fue como RIT, antes eran RITs, que era el equipo regional de intervención, Regional Intervention Teams. Y eso es para responder como delegado de la Federación Internacional de la Cruz Roja, pero solamente a nivel regional, solamente en Américas. Después fui a uno que se llama ERU, que son ya parte del sistema global de respuesta de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Y la Cruz Roja Canadiense en particular tiene un hospital de campaña. Y tienen dos tipos de hospitales, las clínicas y tienen el hospital de campaña con quirófano y demás y todo esto. Entonces yo tuve la oportunidad de tomar el entrenamiento en una ciudad que se llama Victoria, en Canadá, en Columbia Británica, en British Columbia. La parte izquierda de Canadá, la parte de arriba de California y demás. Tuve la oportunidad de ir a asistir a este curso y esto fue en el 2014 y en el 2015 yo fui seleccionado por la Cruz Roja Canadiense para poder asistir a este desastre. Fui en la tercera rotación, no fui en el primero, el desastre como tal fue en abril, yo fui por junio, julio, más o menos, esa fue mi rotación. Fuimos la cuarta rotación, la cuarta. Y en este caso era lo que te platicaba, normalmente es a 3 meses, pero en el caso de Nepal se extendió hasta 1 año la misión. Pero, ¿por qué? Porque necesitaban más ayuda y no... Fue una catástrofe. Fue una catástrofe horrible y nosotros estábamos en un pueblito que se llama Dunche, que estaba 5 horas de Katmandú. 5 horas de Katmandú por todo esto, literal, de verdad, ahí sí, el Himalaya, de verdad, o sea, la cordillera ahí entrabas. Y eran unos paisajes impresionantes. Yo recuerdo mucho que lo primero que veía, vivíamos en tiendas de campaña, no crean que nos pagan hoteles y esto no, o sea, real es trabajar y Marco Franco tiene una frase increíble que siempre dice que el único que se puede quejar es la persona que está afectada, ¿no? El beneficiario es la única persona que se puede quejar. Nosotros no nos quejamos de eso, la verdad. Nosotros vamos a ayudar y vamos a dar lo mejor de nosotros. Y en ese entonces fue la cuarta rotación, 4 meses después del incidente, del principal. Y ahí trabajé con ellos como paramédico. Fue la primera vez que un paramédico estaba en una ERU como paramédico. Porque siempre llevan enfermeras, doctores, ginecólogos, neurólogos, de verdad llevan muchísima gente, administradores, enfermeros de vuelo, así y demás, ¿no? Sí, no, por ahí me contaba Marco que hasta arquitectos llevaban. Sí, no, llevan de todo. O sea, los de mantenimiento, por ejemplo, son ingenieros y todo, pero son gente voluntaria, gente que realmente va porque le gusta estar ahí. Y yo tuve la oportunidad de ir como paramédico y yo estaba a cargo de la sala de urgencias en el primer turno. Entonces yo era el que llegaba a las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde era mi turno, ¿no? Ese era mi turno realmente. Y ese, pues, yo creo que fue mi primera misión y fue genial, o sea, fue sensacional el salir, pero deja tú el salir, el cruzar el charco hacia Asia, era mi primer viaje a Asia, yo no conocía Asia, ahí fue la primera vez que tuve contacto con los baños a nivel de piso, sin que tuviera nada, y ahí fue mi primer encuentro con un tipo de baño de ese tipo, ¿no? Pero fíjate que hablando de esos baños, tengo un amigo que se fue a... No me acuerdo en qué país no sé si era la India, era una ciudad de la India. Ajá. Y dice, neta, esos baños deberían estar aquí en México. Y le dije, no, ¿cómo crees? Y dice, neta, o sea, literal, te acomodas. Sí. ¿Y ya? Anatómicamente son mejores porque sale todo como debería de salir, ¿no? Y no estás recargado en una silla y o sea, es muy diferente, ¿no? Pero sí, bueno, ahí tuve... Después, en el 2016, fuimos a Ecuador ya con el equipo USAR, fuimos a la respuesta también en abril.
del terremoto en Ecuador. Ahí estuvimos únicamente 8 días. También fuimos como parte de un equipo completo, multidisciplinario. Ahí iba la Policía Federal que en ese tiempo existía. Ellos tenían un equipo de rescate, la Sedena, Marina. Ahí conocimos a Frida, cuando no era rockstar. Saludos, Isra. Isra Arauz. Saludos. Por ahí hay una leyenda de que se echaba unos muy buenos, Frida. Unas buenísimas roncadas, no, hombre, era chistosísimo. Tú te dabas cuenta que estaba Frida porque estaba roncando, era la primera que entrabas a la oficina, no, era una oficina de tránsito y nos dormíamos en el suelo. Y la primer cama entrando del lado izquierdo era Isra con Frida. Y ahí fue cuando conocíamos a Frida y todos, ¿dónde está Frida? Y era genial, ¿no? Ahí fue donde la conocimos, con garrapatas, pero la conocimos. Ahí no era rockstar todavía. Y después del 2016, en el 2017 fui a Bangladesh con la federación. Esto fui porque ahí estaba el campamento, actualmente es el campamento de desplazados más grande del mundo, de población desplazada de un país a otro, que son los Rohingyas, ellos son de Myanmar, y por los conflictos internos de Myanmar, ellos empezaron a huir, ¿no? Los Rohingyas son esta parte, por así decirlo, los gitanos de ahí, de ese lugar. Así lo entiendo yo y así me lo interpretaron, ¿no? Así más bien fue como me lo explicaron. Y bueno, pues ellos tienen muchos conflictos por ideologías y demás, y ellos se fueron desplazando. Cuando yo llegué eran 430,000, 500,000 personas, que son muchísimas. Cuando yo me fui al mes y medio eran 750,000 y la última vez que supe son 1,300,000. Entonces creo que eso, y ahí fue un trabajo diferente, ahí fue un trabajo sí de atención, estaba también con la Cruz Roja Canadiense y ahí lo que hicimos fue una cosa que se llama Mobile Clinics o clínicas móviles. Yo lo identifico o lo trato de explicar muy sencillo. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? O como lo quieras decir, ¿no? Entonces, si la gente no va a la clínica va a ellos. Y nosotros teníamos montadas 2 clínicas donde le dábamos servicio dentro del campamento, pero nosotros las construíamos con la gente que estaba ahí. Los contratamos, les damos oportunidad de trabajo como traductores y ellos también ganan. Lo principal en estas situaciones, desastres y demás, es reactivar la economía local y poder darle trabajo a esos afectados también para que tengan que llevar y tengan dinero para poder vivir, ¿no? Oye, y con todo eso, en tu cabeza, ¿qué pasaba? O sea, porque es algo que yo siento que todo voluntario de la Cruz Roja aspira, ¿no? A ser parte de un movimiento internacional, ir a esas activaciones. Porque, por ejemplo, el simple hecho, a mí me gusta mucho viajar, la verdad, soy sincero. El simple hecho de salir del país, conocer nuevas culturas y además estás haciendo lo que te gusta, ayudar a la gente. Sí, no, hombre. O sea, eso en tu cabeza, ¿cómo lo interpretas? O sea, ¿cómo te sientes con eso? Yo lo interpreto como un logro grande, como un logro personal, pero creo que también es el fortalecimiento de mi sociedad nacional, ¿no? Que es la Cruz Roja Mexicana, que me ha dado la oportunidad de ir a tantos lugares, pero también cuesta, o sea, había un instructor por ahí que decía, la educación cuesta y duele, pero duele más, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, por eso es que insisto tanto, ¿no? Porque creo que todos podemos llegar a donde queramos, o sea, no te tienes que poner límites, el límite te lo pones tú solo, ¿no? Yo pude haber dicho, me quedo en las ambulancias y ya está bien, ¿no? Pero yo siempre quise más y siempre, aparte mi forma de ser, mi hiperactividad, mi siempre estar movido y demás, me ha ayudado, también no me ha ayudado muchas veces. Hay veces que me he puesto unos golpes fuertes contra la pared, pero también tengo muy buenos compañeros y amigos que me han ayudado y me han dicho la verdad, ¿no? Me han dicho, oye, aguas, la estás regando en esto, ¿no? Y también ser receptivo y poder cambiar esas cosas, ¿no? Pero yo creo que parte de que yo pueda hacer eso es mis ganas, las ganas que nunca se me han acabado y el siempre estar queriéndome capacitar. Yo creo que eso es de las cosas que yo más insisto en que lo hagan los demás porque pues no tienen ningún límite. Todos pueden ir, todos tienen la oportunidad. Las oportunidades ahí están, tú sabes si las agarras o no, ¿no? Y es que no hay otro camino, yo siento que no hay otro camino. No hay. No. Las oportunidades te llegan. Tú sabes si las agarras o no, ¿no? O sea, siempre llega una oportunidad y tú sabrás si la aprovechas o no, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, le agradezco muchísimo a los jefes en la Cruz Roja porque la verdad siempre me han apoyado, ¿no? Y yo también creo que nunca los he defraudado y creo que nunca los quiero defraudar ni los defraudaré.
No, y aparte esas, ¿cómo se puede decir? Esos zapes, palmadas, cuando llegan, cuando te dicen, ya ahora sí la regaste, o te estás poniendo en el momento preciso. Pues ahí está, tenemos un jefe, ya estuvo aquí el jefe Marco, que así como es un excelente amigo, también es un muy buen jefe, pero también me ha dado mis llamadas de atención bastante fuertes. El jefe Isaac, por supuesto, no sabes, es una excelente persona. Yo también creo que los veo como unas personas que saben muchísimo con toda la experiencia, y yo me he tratado de empapar de esa experiencia que ellos tienen y lo que transmiten, ¿no? O sea, la verdad es que creo que el equipo nacional creo que es, y todos mis compañeros, en general, todos en el equipo USAR o en la Cruz Roja, creo que todos, a todos, la vida es una caja de herramientas, ¿no? Y tú sabes qué herramienta agarrar en qué momento, ¿no? Pero esas herramientas te las da tus amigos, el trabajo, la experiencia y demás. Pues después de todo lo que platicaste en la previa y lo que no te dejé platicar, ahora sí es el momento de que nos platiques tus crónicas. Platícanos tu primera crónica, el primer servicio. Mi primer servicio, sí, que todos lo cuentan, ¿no? Es así como... ¿Pirata eres? No, sí, ahí era pirata, sí. Mi primer servicio, mi papá y mi hermano ya tenían la ambulancia voluntaria dentro de la Cruz Roja. Tenían la número 95. Y nos mandaron a un servicio en la colonia Peralvillo, en la Ciudad de México. Esto es en el norte de la ciudad. Y ahí llegamos a la calle de Beethoven, y si no mal recuerdo, y seguro me van a corregir, Adelina patinó, había una farmacia en la esquina, y fue un intoxicado con medicamentos, una persona que se había intentado suicidar. Iba mi hermano de jefe de servicio, mi papá manejando, y yo iba atrás, tenía 14 años, y iba una paramédico que se llama Magda Barba. Que por cierto no sé dónde anda Magda, si llega a ver esto, pues esperemos, ¿no? Que lo vea. Ella fue con la que cubrí mi primer servicio. Me acuerdo mucho de ella porque era vegana, y me acuerdo que llegamos a los tacos de suadero y demás, y ella siempre pedía tacos de pasto, ¿no? De verdura y demás. Y ese fue mi primer servicio, lo trasladamos al Hospital de la Villa. Y ya, ¿no? Vaya, ese fue mi primer servicio. Y también me acuerdo perfecto. De ahí te voy a contar otra. Me acuerdo de mi primer muerto. Mi primer muerto fue en un atropellado en el eje central, pero ese atropellado lo había atropellado una ambulancia. Y lo había atropellado la ambulancia de un conocido, de un muy, muy cercano a mi familia. Y pues me pegó como más fuerte, ¿no? Y esa misma noche se volteó una ambulancia de la Cruz Roja. En el eje 2 Norte de Insurgentes, la 5, con un operador que se llama Jesús Pérez y un paramédico en ese entonces, Lalo Ordóñez, que también súper amigo de mis hermanos. Y pues creo que esa ha sido de mis guardias más fuertes, ¿no? El hecho de haber llegado, ¿sabes lo que es? Me acuerdo mucho que estábamos en el Ángel de la Independencia y estaban platicando del atropellado, ¿no? De la tarde. Habíamos cubierto el turno de la tarde y habíamos cubierto el turno de la noche. Y en la noche mi hermano normalmente hacía base en el Ángel de la Independencia, en la Cruz Roja, y estaba la unidad de rescate con el Bobby, famosísimo Bobby, mi hermano. Esperamos que algún día venga. Híjole, no, mi hermano, él me enseñó muchísimo, la verdad. Ya después, muchos años después, tuve la oportunidad de ser su operador. Y de hecho sacaron un reportaje en TV Notas, El Ángel de la Noche, y él cuenta, ¿no? De la guardia de 23 servicios, y esa guardia la cubrimos juntos. Y pues así estábamos en el Ángel de la Independencia, y yo escucho cuando dice una ambulancia, voy cubriendo un servicio, y una del ERUM también, y de repente la del ERUM dice, mándeme apoyo, K8 en las claves de ellos, ¿no? Se acaba de voltear una ambulancia que venía atrás de mí, y ellos se regresaron y fueron los primeros en llegar, y le dije a mi hermano, creo que se volteó una ambulancia, y todos se me quedaron viendo, ¿no? Y yo, ¿qué? ¿No? Y de repente, súbanse. Y llegamos y, híjole, el tener a tus compañeros sin yo tener tanto conocimiento y sin conocer tanta gente, pues yo era el chiquito, ¿no? Y yo creo que yo soy de la famosa vieja guardia, yo era el más chiquito, ¿no? Era el que iba empezando. Y me acuerdo que llegamos y la escena, ¿no? El llegar... De repente todo oscuro, así, y de repente voltear y ver una ambulancia volteada fue impresionante para mí, ¿no? El ver a los compañeros, a mí me dijeron, no te bajes, no me bajé de la ambulancia, subieron al operador conmigo y
Y yo le decía, tranquilo, Chicho, tranquilo. O sea, no, realmente no sabía yo mucho qué hacer, ¿no? Ya después se subió uno de los paramédicos que cubría con mi hermano y ya lo empezó a atender y demás y siguió adelante esto, ¿no? Pero yo creo que esa escena en particular, el ver una ambulancia volteada, el que todo estuviera oscuro, el llegar y ver sangre, pero ves sangre de tus compañeros y demás, yo creo que eso, híjole, yo creo que esa ha sido una de las experiencias más fuertes, fue de mis primeras guardias. Yo creo que de mi primer servicio que les acabo de contar, intoxicado y demás, yo creo que fue como a los 3 meses más, fue cuando tuve esa guardia y fue, híjole, fue una de las partes que yo creo que no voy a olvidar nunca en mi vida, ¿no? Y una de las partes que más me marcó. Y yo siempre he dicho que, pues, tutti fratelli, ¿no? Seamos todos hermanos, ¿no? Y en ese momento, independientemente del color, circunstancia, lo que sea, creo que todos nos apoyamos, ¿no? Sea de la institución que sea. De todos los servicios, las crónicas. Sí. Ves que cuando te contacté y te dije, oye, ¿quieres venir? Te dije, cuando me dijiste, sí, acepto. Te dije, ahora sí que todo lo que quieras platicar de esas crónicas, esos servicios que tenga ganas de que la gente conozca, es el momento. Ahora sí es el momento de, si quieres así como en carrerita, échatelos todos los servicios. Yo creo que te voy a contar una experiencia y esta es de Nepal, ¿no? En Nepal ya era de los últimos días, ya era, yo creo que llegó un ginecólogo, ¿no? Que ya le tocaba la siguiente rotación. Llegó como a la mitad de nuestra rotación, no teníamos ginecólogo y había una sala de obstetricia y demás, ¿no? El equipo estaba conformado por gente de Canadá, gente de Colombia, gente de Japón, gente de Filipinas, entonces todo el idioma es en inglés. Y me acuerdo que ese día yo estaba con el técnico, que era un canadiense, porque a mí me gustaba, si yo no tenía chamba, ese día a mí me habían dado libre, me habían dicho que no había chamba, sabía yo que había una cesárea programada. Nuestra anestesióloga era de Australia, Jenny, que ojalá y escuche esto, digo, no va a entender, pero ella nada más habla inglés. Pero ella siempre me decía, vente, mira, te voy a enseñar esto y te voy a enseñar así y esto se hace así y demás, ¿no? Entonces yo sabía, por ella, yo sabía que había una cesárea programada y pues yo dije, no hay urgencias hoy, no me quiero meter. La verdad es que el obstétrico y yo no nos llevamos, no tenemos mucho contacto. De hecho, en 24 años nunca he atendido un parto. Nunca. El Marco Franco se burla mucho de mí de eso, de no, ¿cómo crees? El día que lo tengas, ¿no? Y él, porque él ha atendido muchísimos, de hecho lo dijo cuando fue su podcast, ¿no? Llegaba un momento en que me tocaban todos los días. Yo nunca lo tuve, entonces, te digo, estaba con el técnico, estábamos recargando la planta de luz de todo el campamento, la estábamos recargando, nadie tenía luz, teníamos los radios, y de repente me empiezan a decir, Manuel, porque ahí me dicen Manuel, no me dicen Manolo. Y dicen, Manuel, Manu, y yo, sí, adelante, rápido, a la sala de cirugía. Y yo, sí, estoy, no estás haciendo, ven rápido. Entonces yo llegué corriendo, y la primera escena que veo es, pues sí, la mamá ahí en la plancha, en la cama, con la cesárea y demás, unos doctores suturando y demás, y me acuerdo mucho que Jenny me dice, ten a la bebé. Así, ¿no? Y yo me acuerdo que acababa yo de tomar mi curso de reanimación neonatal y llegó un momento que dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, real, dije, ¡ay, un bebé! ¿No? Y aparte como dicen, ¡ay, sí, qué bonito! Nada, talentos feos. Sí, bueno, pues así. Y entonces, lógicamente, la bebé no respiraba. Y pues lo primero que te dicen, ¿no? Es, empieza a estimular al bebé, empieza a darle movimientos, a hacer esto para que empiece a llorar y demás, ¿no? Y no, la movía un rato, empezaba a respirar, la dejaba de estimular, dejaba de respirar. Entonces era muy complicado, ¿no? Y yo creo que esa en particular llegó la team leader, Patrice Gordon, una enfermera con muchísima experiencia, la team leader del equipo, muchísima experiencia en desastres, en la Cruz Roja y demás. Y me dice, ¿cómo ves? Y digo, está súper complicado, hay que intubarla. Y me dice, sí, sabes que si la intubamos te vas a quedar dándole ventilación porque no tenemos un ventilador. El ventilador es la parte esta que hace la función, es el aparato que hace la función para que pueda respirar, ¿no? El paciente. Y no lo teníamos, pues es un hospital de campaña, no es un hospital que tenga todos los aditamentos y todos los equipos completos para poder tener una paciente en terapia intensiva, que era lo que ella necesitaba. Y ahí la decisión
me acuerdo mucho que me dijeron, ¿cuál es tu decisión? ¿La reanimas, no la reanimas? ¿Qué hacemos? ¿Podemos conseguir un helicóptero? ¿No podemos conseguir un helicóptero? En helicóptero hacías 20 minutos, ¿no? Pero por tierra eran 5 horas y media. Por lo que te platico de todo esto, de las montañas y demás, los caminos son sumamente complicados. Y me dijeron, tú decide. Y la decisión que tomé en ese momento fue, yo creo que ya la vieron sus papás. Yo creo que está bien. Y yo creo que si va a morir esta bebé, tiene que morir en los brazos de su mamá. Y yo se lo dije al team leader y me dijo, sí, vamos a hacerlo así. Yo creo que esto, que poca gente lo sabe, nunca lo he contado mucho. Y esa decisión de decir sí, que muere en los brazos de su mamá, la hicimos, murió en los brazos de su mamá. Al otro día yo llegué normal a mi trabajo. Ese día me acuerdo que me dijeron, tienes el día súper libre, no libre, lo tienes súper mega libre. Me fui y me acuerdo que la anestesióloga me dijo, vendían unas caguamas literal, que se llaman Tuborg, la marca de cerveza. Y me dijo, ten, no la compré para esto, pero ten, ¿no? Y yo, no, está bien, ¿no? Y todo el mundo me preguntaba, oye, ¿estás bien? Y yo, pues sí, ¿no? O sea, la resiliencia, ¿no? Lo que te platicaba hace rato. A veces igual se dicen, ay, vimos sesos y fuimos por tacos de sesos. No, es un mecanismo de protección para nosotros. No es que nos queramos reír, no es que nos queramos burlar de lo que pasa o del sufrimiento, sino es el método de digamos, pues sí, de protección, ¿no? De protección personal. Y después al otro día llegué. Ese día dormimos normal y toda la onda. Al otro día me paré igual, 5:30 de la mañana. Me fui a bañar, llegué y me acuerdo que estaba la mamá y el papá, la mamá en recuperación y el papá pues el esposo con la señora, ¿no? Y yo llegué y le dije, hola, y me reconoció y me dijo, yo le quiero agradecer algo. Y yo dije, ¿qué me va a agradecer, no? Aunque solamente conocí 1 minuto a mi hija o 2 minutos, te agradezco muchísimo, porque yo sé que ella vino para algo. Y ese algo lo tengo que entender. Sufrí mucho, pero hoy sé que tengo que seguir adelante. Y ahí sí valió lo de la resiliencia. No, ahí valió todo. Todo. Yo creo que esa ha sido una de las experiencias más fuertes que he tenido en general. Del otro lado del mundo, pues de alguna manera u otra, vas con gente que no conoces. Pues sí me hice chiquito, ¿no? O sea, fue como una lección. Una lección de vida muy... Sí, es una lección de vida muy fuerte, ¿no? Esa ha sido de las lecciones más fuertes de vida que he tenido, ¿no? Y es que también otra vez es el objetivo del podcast es eso, mostrar la otra cara del voluntario. Ya sabes que muchas veces dicen que vamos atrás del botiquín, en este caso en la casa de campaña, y no saben que también tenemos una vida detrás. Sí, no, y hay una vida detrás y todos tenemos nuestros trabajos. Yo en mi caso tiene que ver un poco con los servicios de emergencia. Me dedico a la parte de administrar aviones, renta de aviones. Yo empecé con la ambulancia aérea. Empecé como paramédico. Ahí también tengo muchas historias. Échalas. Esas son muy buenas, la verdad es que porque... mucho tiempo estuvimos trabajando con... de hecho, actualmente trabajo con ellos, pero ya no soy paramédico, sigo siendo paramédico, pero ya no en los aviones, ya aparte soy piloto de helicóptero, entonces me dediqué a la parte específica de administrar aviones, ser el jefe de operaciones de las empresas donde trabajo, y ahí también estoy muy agradecido con mucha gente y con la Cruz Roja, porque al fin y al cabo yo llegué por ello, ¿no? O sea... Relámpagos me dio mi primera oportunidad, los helicópteros del gobierno del Estado de México, ellos me dan mi primera oportunidad como voluntario. No existían los voluntarios, pero ahí algunas personas me apoyaron para que yo me pudiera subir y los capitanes pues seguí adelante y de ahí me hice piloto de helicóptero, por eso. Estudié en Estados Unidos, regresé y empecé a trabajar en una empresa muy conocida de transporte aéreo. Después esta empresa siguió, pero yo me salí por cosas personales. Y de ahí un capitán me dio la oportunidad de seguir adelante con esto, ¿no? Y ya coordinar las ambulancias, hacer todo esto. Yo creo que ahí una de las partes más fuertes fue cuando el COVID. Ahí me contagié, de hecho. Por septiembre, la verdad es que no teníamos mucho conocimiento del COVID del 2020. Hacíamos muchísimos traslados.
no sé, te puedo decir que hacíamos hasta 5 traslados en un día, 5 traslados aéreos en un día. ¿Y todos eran de COVID? Y todos eran de COVID, todo era COVID. Ahí aprendí muchísimo de la operación. A mí te puedo decir que del COVID me dejó muchísimas cosas. Número 1, saber que somos vulnerables. Yo siempre cuando me preguntan qué te mantiene humilde, siempre digo el saber que soy vulnerable, ¿no? El saber que no todos las podemos, no todos lo hacemos. Yo creo que también se llama madurez, pero hoy día lo veo así. Pero que maduren las frutas, güey. Yo todavía estoy bien. Oye, ahora sí que con todo eso que nos has platicado, los helicópteros, de las crónicas, platícanos así una tanda así de crónicas. Una tanda de crónicas, híjole. Crónicas, híjole, ya tengo de todo, ¿no? Esa que te acabo de platicar. Si quieres, de manera resumida, platícanos todas las que te acuerdes. Échanos todas. En Bangladesh, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer una cosa que se llamaba el Triage Center. El triage, para los que no sepan, es la selección de lesionados de acuerdo a su tipo de... de acuerdo a su prioridad de atención, ¿no? Verde, blanco y rojo. Verde, blanco, Si no es bandera, güey. Verde, pacientes prioridad verde, que no corre riesgo de su vida. Los amarillos, que puede tener una lesión, pero que puede esperar su atención y no correr riesgo de su vida. Y los pacientes rojos, que tienen una lesión que compromete su vida, ¿no? Y los pacientes negros, que son los pacientes fallecidos. Y eso, ahí estábamos viendo, todos llegaban, y conforme iban llegando de la frontera entre Myanmar y Bangladesh, nosotros íbamos haciendo la selección de lesionados nada más por verlos. Ahí hicimos un código que era, llega caminando, se queja, bueno, verde, ¿no? Llega apoyado de alguien o así, amarillo. Llega cargado, es rojo, ¿no? O sea, tú tienes que adaptarte, ¿no? Y adaptas los estudios y todo esto a donde estás, ¿no? Lo tropicalizas a donde estás, ¿no? No, y aparte estás en Asia, que a lo mejor ni inglés hablan. Hablando de musulmanes, ahí tengo, esas eran mis crónicas, ¿no? Llegaba y hacíamos la selección y todo eso. Y me tocó ver cosas también así tremendas, ¿no? Gente que llevaba caminando 5 días, 6 días, que no había tomado agua, deshidratados y todo eso. Y la verdad tú ves a la gente y dices, híjole, ¿no? Me encantaría poderlos ayudar a todos, llevármelos, que esta gente no sufriera, ¿no? Pero tienes que ser un poco frío en esos momentos y decir, tengo que hacer mi trabajo y lo tengo que hacer bien, ¿no? Y tengo que cumplir con mi trabajo como debe de ser. Y dentro de los musulmanes, pues otra vez volviendo a eso, pues estaba yo en Bangladesh, musulmanes y no sé qué, y había una traductora que andaba conmigo siempre, era la que me traducía y siempre tenía que andar atrás de mí porque en cualquier momento yo podía preguntar algo y ella tenía que hacer la traducción, ¿no? Ahí en Bangladesh, ¿qué idioma hablan? Bengalí. Sí, no sé. Nada más sé decir tacas, que es la moneda, y ya, es todo. O sea, no sé decir otra cosa. Y ahí me tocó, pues hice un desastre en el desastre, ¿no? Porque yo decía, no, fórmense mujeres embarazadas, los hombres de este lado, quédense allá atrás, y niños acá, ¿no? Y se me quedaban viendo con, no. Y yo, no, sí, ¿cómo no? No, a ver, y las mujeres van primero y esto, hasta que llegaron con mi líder, que es una doctora, Marie Muñoz, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, pues lo que hago siempre, ¿no? Dijo, sí sabes dónde estás, ¿verdad? Y yo, pues sí, en Bangladesh, pues aquí estamos. Ok, ¿y sí sabes que son musulmanes? Y yo, sí, ¿y? Bueno, los musulmanes normalmente así, porque así es la religión, o sea, las mujeres siempre están un poco, por así decirlo, renegadas o un poco atrás, siempre tienen que ir un paso atrás. O sea, ahí sí no aplica el de niños y mujeres no aplica, primero. No, ahí aplica el hombre primero y después ellas, ¿no? Y pues yo vengo de Occidente, donde decimos, no, las mujeres primero, ¿no? Y esa parte fue chistosa, pero fue también un encuentro que te das cuenta, ¿no? Que es, híjole, pues tienes que adaptarte y tienes que conocer el contexto a donde vas, ¿no? Y volviendo a las crónicas, pues tengo una muy chistosa. Fue en la colonia Morelos, en la Ciudad de México, al lado de Tepito. Justo los divide el eje 1 norte, es Tepito de un lado y del otro lado es la colonia Morelos y la colonia Lagunilla. Me tocó una explosión de un tanque de gas. Nos mandan, llegamos y de repente yo veo unos chavos, subimos a una azotea y de repente veo unos chavos quemados. Eran 3, ¿no? Pero se reían así. Yo, no, güey, ¿cómo te puedes reír si estás quemado, no?
Y yo de repente veía unos cigarros, tenía yo 19 años, ¿no? 20 años cigarros, ¿no? Y yo, ¿qué onda, no? Y yo los empezaba a atender y esto y lo otro y vamos a atender. Y de repente volteaba y veía a mi compañero atendiendo otro quemado y el operador de la ambulancia atendiendo otro quemado y yo con otro, ¿no? Y era así como, híjole, no, pues tengo que hacer mi trabajo y así y esto y lo otro y baja la camilla y pásenme la camilla y sí y esto y bla, bla, bla. Y ellos nos decían, no, nosotros caminamos, compas, no pasa nada, ya saben, barrio y no sé qué. Y nosotros, pues va, ¿no? Entonces ellos empezaron a caminar, pésimamente mal hecho, ¿no? Pero pues empezaron a caminar y de repente yo decía, no, esto no huele a cigarro, esto huele raro. Yo, la verdad es que no había tenido contacto alguno con la Mary Jane. Con la Mary Jane. y yo decía, no juegues, esto no huele bien, ¿no? Y sí, no olía bien. Entonces en la ambulancia, no, compa, déjame viendo mi último cigarrito, que no sé qué. Y yo, sí, güey, que aquí siéntate en lo que yo te voy limpiando y poniendo y todo esto. Y de repente, pues, daban el toque del cigarro y pues, salía el humo, ¿no? Y yo, súper bien. No te quiero contar. Marihuana, a la mitad del traslado, yo decía, no, pues, no me duele nada tampoco. Yo los veo a todos cool, todo está bonito, todo está bien chido. Y de repente llegamos al hospital y así. Hola, doctor. Esa es una muy, muy chistosa. También recuerdo mucho una crónica, un 11 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe en México, o bueno, el 12, pero realmente se celebra 11 para 12, porque son las mañanitas, ¿no? A las 12 de la noche. Y pues van cientos, miles, millones de peregrinos hacia la basílica desde muchos lugares de la ciudad, ¿no? Y nos tocó desde otros países también, vienen de Perú, vienen de Ecuador, vienen de muchísimos lugares donde también veneran a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Independientemente de la religión que cada quien tenga, creo que es una de las celebraciones más importantes de México, ¿no? Bien dicen que es la patrona y demás, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de un golpeado que habían estado tomando, porque yo siempre digo que los peregrinos sí muy bonitos, pero la Virgen nunca les dijo que a ella no le gusta que tomen ese día y que truenen cohetes. Y ya estaba golpeado y demás. Y nosotros llegamos por el paciente y yo venía de operador. Se bajan y escucho que cantaba y todo. Y yo, digo, bueno, ¿no? A ver qué pasa. Lo suben a la ambulancia y yo escucho a los paramédicos, a ver, cántenos otra, ¿no? Y yo, cántenos. Digo, pues, ¿qué hace este? Bueno, ya. Oye, vamos al Hospital de la Villa. Sí, vamos al Hospital de la Villa. Nos fuimos hacia el Hospital de la Villa. Y ya así, ya, cántenos la última antes de que lo bajemos, ¿eh? Porque, digo, siempre es el sentido humano, ¿no? Y el estar con el paciente y que el paciente se sienta cómodo. Ese paciente se sentía cómodo cantando. Y la última fue, no, les voy a dedicar esta a ustedes. Y nosotros, va. Entonces entrando de urgencias, entró cantando La Guadalupana. Y de repente varios le empezaron a apoyar. Íbamos entrando de urgencias y era nada más el que cantaba, ¿no? Esa me parece muy chistosa. Esa es... Me puedo imaginar entrando al hospital y los que están sentados. Así, no, claro, no. También tuve una experiencia en un traslado aéreo, mi primer traslado aéreo. Iba yo con alguien muy conocido en el medio de las urgencias, Iván Villarreal. Él fue el coordinador, fue el director nacional de la Escuela de Técnicos en Urgencias Médicas en la Cruz Roja. Y me acuerdo que iba con él al traslado, íbamos con un médico también, no recuerdo su nombre en este momento, pero íbamos con un médico, ¿no? Y entonces íbamos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a Morelia en un traslado, pero teníamos que llegar a Ixtapa y teníamos que irnos por tierra, que son como media hora. Fue la ambulancia por nosotros, llegamos por el paciente y cuando llegamos, luego, ¿no? A un chorro de gente, no sé, eran como unas 300 personas en la sala, en la entrada de urgencias. Y nosotros, me dice Iván, ¿todos estos? Nos están esperando. Y le digo, no, hombre, ¿cómo crees? Efectivamente nos estaban esperando, eran los amigos de esa persona, pero todos así, 300? no sé, 100 personas. O sea, todos así. Llegamos y ya llegaron y bravo, salven a nuestro compañero y nosotros, o sea, es también una responsabilidad enorme. También ahorita hablando de esas responsabilidades con el jefe Marco, fuimos a un rescate en Panamá. Era el coordinador nacional de socorros, lo que es el jefe sí Isaac. Nos platicó que se puso el chaleco, acababa de venir a México y el jefe Isaac le regaló un chaleco de los que utilizábamos en la Cruz Roja. Y él le quitó el escudo de la Cruz Roja mexicana y le puso el escudo de la Cruz Roja panameña. Me acuerdo que en ese rescate lo primero que le dijo la hija de este señor a Marco, ya en el lugar, ya en la escena, le dijo, qué bueno que llegaste, Marco. Mi papá era muy tu amigo y yo sé que tú vienes a sacarlo. Yo nada más de escuchar eso, yo no sé qué sintió Marco, pero... Sí, no, así de qué bueno que no sé qué... Qué bueno que yo no estaba
Oye, pero imagínate que en algún momento, o sea, ahorita, pues así que como yo siento que todo mundo tiene un ciclo, o sea, imagínate que el día de mañana seas tú el que esté en el lugar de Marco y te diga, no sé, te haces amigo igual y te llegue a ti esa noticia. Híjole, no, qué fuerte. Yo creo que esas son de las responsabilidades más fuertes en la vida. Yo creo que hasta de Marco en general. Y esa fue muy difícil, ¿no? Y lo que platicó él también, el habernos encontrado cuando encontramos... ahí también me mandaron a conseguir un helicóptero, conseguimos un helicóptero, hicimos una evaluación aérea en un helicóptero. Yo tengo mucho esto de a mí no me importa si eres o no eres, yo te saludo igual, no importa. Y me acuerdo que era un policía que digo, oiga, ¿me puede decir quién es el que tiene más grado aquí? Ah, pues el señor. Y yo llego con un señor, ya sabes, alto, así y demás, ¿no? Y muy serio, ¿no? Y con escoltas atrás. Y yo, ¿qué hola? ¿Cómo estás? Soy Manuel Berjano de la Cruz Roja Mexicana. Oiga, necesito un helicóptero. Me dijeron que es con usted. Se me quedó viendo, porque no soy muy alto. Se me quedó viendo así como, ¿y este qué, no? Y era el presidente. No, era como lo que fuera el secretario de la Defensa Nacional para nosotros, era él, ¿no? Y yo así normal, y me dice, sí, claro, vete a tal lugar, y ahí va a estar el helicóptero, aterrizó, nos subimos, y me acuerdo que yo traía los audífonos para escuchar las transmisiones dentro del helicóptero, y le decíamos al capitán, hacia la derecha, haz vuelo estacionario, haz esto, así, a la izquierda para sacar fotos, y tratar de definir cómo había sido el deslizamiento. Cuando estábamos en el helicóptero, de repente dice el capitán, se me atoró el pedal. El pedal del helicóptero lo que hace es que el helicóptero haga izquierda y derecha, pero sobre su propio eje. O sea, pero con los pies. Ajá, con los pies lo manejas, el colectivo sirve para subir y bajar, y el cíclico, que es el bastoncito, sirve para ir adelante, atrás, izquierda o derecha, ¿no? Entonces, el pedal, si dice, tengo una botella en el pedal, entonces eso quiere decir que no podíamos compensar Entonces empezamos a dar vueltas, y Marco dice... ¿por qué se están bajando? O sea, ¿qué están haciendo? Y de repente ya no vieron el helicóptero. Y era porque habíamos bajado. Y ellos pensaron lo peor. 20,000 cosas. Pensaron que nos había pasado algo y demás. Ya después volvimos a despegar y ya porque se bajó uno de los chavos y le quitó la botella de atrás, ¿no? Esa también es una de esas que en el mismo incidente, ¿cómo te pueden pasar tantas cosas, no? Y lo que se refería a Marco, que era lo del chaleco, lo encontramos, cortamos el coche y que no se le permitió a la gente cercana por muchas cosas, ¿no? Porque no, pues es que imagínate, o sea, a la gente que nos escucha, imagínense esta situación. Claro. De tener que ni siquiera salvar, o sea, sacar el cuerpo de tu jefe. Sacar el cuerpo del jefe de todos tus compañeros, que al fin y al cabo también es tu compañero, porque es del mismo movimiento. Por eso me refiero tanto a aquí no hay colores, no hay nada. Aquí es tu compañero y también doy la vida por él, ¿no? Como yo sé que ellos dan la vida por mí, de alguna manera, ¿no? Y el encontrarme con esa escena también yo creo que ha sido una de las que ha marcado mi vida, ¿no? El hecho de ver ese chaleco y el sacar al compañero para entregárselos a tus compañeros de la Cruz Roja Panameña, híjole. No, sí, me puedo imaginar, y sobre todo con los compañeros de Cruz Roja Panamá, sí, ha sido muy fuerte. Fíjate, ahorita se me acaba de ocurrir una cosa. Yo creo que en 24 años has visto de todo, porque siempre me preguntan, ¿qué es lo peor que has visto? Todo. Y la neta, o sea, es lo que les digo, o sea, estuve 7 años, aunque fuera poco tiempo, 7 años de estar cada tercer día, un día sí, un día no. Le digo, créeme que vi de todo, o sea, y en 24 años también has visto todo. Si yo te puedo preguntar algo, tú le digas, oye, ¿alguna vez viste un baleado? El que más te haya impactado y así. Ajá. ¿Te parece si lo hacemos? Sí, claro, sí. A ver, échanos, a ver, ¿alguna vez tocó un proyectil de arma de fuego? Porque si decimos esa palabra, creo que nos censuran aquí. ¿Un PAF? ¿Un PAF? Un HPAF, herida por proyectil de arma de fuego. Era como por el 2008, más o menos. Ley de Murphy. Inmediatamente nos mandan a División del Norte y en la calle de Américas, en Coyoacán, en la Ciudad de México. Llegamos, eran las 6 de la mañana, ya sabes, ya íbamos de regreso, entonces regrésense, ya salió el bueno, nos regresamos al servicio y era un paciente en un cuarto piso con un disparo que él se había intentado suicidar de escopeta. Entonces, cuando llegas, pues dices, híjole, ¿no? ¿Qué probabilidades puede tener este paciente? Entonces llegamos y lo primero que veo es una escena de un señor en un departamento, la esposa gritándonos que lo ayudáramos. Veo una escopeta tirada. Mi compañero lo único que hace es hacer la escopeta con el pie hacia un lado para que pudiéramos atenderlo.
y, híjole, la masa encefálica en toda la parte de atrás en la pared, lleno. Y yo dije, no, pues no juegues. Y de repente, dije, no, no es cierto. 6 de la mañana, no hay hospitales, un paf en cráneo. Híjole, va a estar complicado. ¿Cómo lo bajamos? No había elevador, se había descompuesto. O sea, te digo, ley de Murphy, todo nos pasó, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los impactos más fuertes porque el paciente todavía una semana después siguió vivo dentro del hospital de Joco. Y nos enteramos porque fuimos a la semana. O sea, yo cubría, como todos al principio en la Cruz Roja, ya sabes, yo cubría viernes en la tarde, viernes en la noche, sábado en la mañana me iba a dormir un rato a mi casa, me iba a bañar, me regresaba el sábado en la tarde, sábado en la noche, domingo en la mañana y a veces domingo en la tarde en lo que me daban ride, porque yo me iba en microbús de casa de mis papás hacia la Cruz Roja de Polanco, que es como media hora en coche y en micro es como 1 hora y media, ¿no? Y esas son las, ya se me fue el pedo. No te preocupes. Sí, bueno, estaba en... yo me iba en microbús, era 1 hora y media. Ajá, antes que perdí el contexto, perdí el... Lo del proyectil de fuego, que tú te quedabas como cuando empezabas, te quedabas... sí, entonces podemos seguir luego ahí después si quieres. agarraste, dijiste lo de tu casa a tu papá a Polanco es media hora en coche y media hora en... Simón, 1 hora y media en en bus. En bus, y entonces era... Yo quería ahí llegar a la parte de... Ya ni me acuerdo a qué quería llegar. Se me fue el pedo durísimo. Pero bueno, ya Vamos, aterriza eso de 1 hora y media, entonces es la calentura. Algo así. Ajá, ya, ok. Y ya de ahí te pasa la ya va, técnicas. ajá. 5, Entonces, 4, ya. Ya. Entonces, ya sabes, la calentura, ¿no? Cuando uno empieza a cubrir, pues, aunque fuera 1 hora y media de casa de mis papás en microbús o de repente el Bobby, que vivía por ese rumbo, me daba ride, ¿no? Pero siempre seguía yo, o sea, cualquier servicio seguía. Y mi mamá es muy chistosa porque mi mamá todas las mañanas, como ya estaba acostumbrada, ella me decía, ¿cómo te fue en la guardia? Y yo, bien, mamá, no, o sea, ¿cómo te fue? O sea, ¿qué hubo? Cuéntame, ¿y cuántos choques? O sea, mi mamá ya estaba tan acostumbrada a las pláticas de los domingos, porque llegaba mi hermano, llegaba todos y, no, estuvo bien bueno, y mi papá nos empezaba a preguntar y todo, y bueno, mi familia siempre eran los domingos, era la carne asada, que mi papá siempre acostumbra a hacer comidas todos los domingos con la familia, y era de... ¿Qué onda, no? O sea, siempre mi mamá preguntando, oye, ¿y te tocó tal servicio? ¿Y te tocó tal servicio? Uno de los servicios que me acuerdo mucho, una de las crónicas, fue el avión que cayó en Reforma y Periférico, el de Juan Camilo Muriño. También me tocó. Chinga, ese no lo he escuchado. A ver, échala. Ese era un 5 de noviembre del 2000... No me acuerdo cuál. ¿Literal un avión en Periférico? Un avión, sí, claro. El México? secretario de Gobernación. Sí, se cayó. A ver, échala. Un Learjet 45. Un avión de ese tipo, un Learjet 45 para 9 pasajeros. Ellos venían de San Luis Potosí y el secretario de Gobernación en ese entonces quería llegar al concierto de Alejandro Fernández en el Auditorio Nacional. Ya no voy a seguir contando más allá porque creo que está prohibido por la nación, pero yo estaba de calenturiento, la buena calentura, con los bomberos de Tacubaya. Me daban chance de salir con ellos en el camión de bomberos y pues yo era feliz. Normalmente no me iba en el camión de bomberos, me iba en el camión de rescate, que es lo que a mí me gusta realmente, los rescates. Y ese servicio, fuimos a un choque al Encastre y Periférico, justo un cruce antes de Reforma y Periférico. Llegamos, estaban unas ambulancias de la Cruz Roja, estaba el comandante Manjarres en ese entonces, Roberto Chávez Manjarres. Él era el director operativo de la Ciudad de México y estaba con Catalina Torres, que era operadora también de ambulancias de la Ciudad de México. Llegaron al servicio, estaban ellos sacando un paciente, cuando una bombera que se llamaba Delia, ella ya falleció, en ese momento grita, Sixto, se acaba de caer un avión. Sixto era el jefe del capitán de los bomberos, ¿no? El jefe de turno, digamos. Y todos... Vámonos, dejamos el choque a las ambulancias y nos fuimos, era un cruce, o sea, estábamos a 3 minutos. Yo, de hecho, no sé por qué no lo vimos cuando se cayó, o por qué no lo escuchamos. Yo creo que era porque estábamos en el servicio como tal. Llegamos y me acuerdo de la primera escena, íbamos en el camión de bomberos, la bomba, la que lleva el agua y las líneas y todo esto, venía delante de nosotros. De repente se frena y inmediatamente cuando se frena, lo primero que sale hacia nosotros es una persona quemada, y diciéndonos que lo ayudáramos, ¿no? Y pues o sea, como cerillo. Sí, todo quemado. Y esa escena fue voltear a la izquierda también y ver cómo estaba todo prendido.
Y ahí dices, soy paramédico, soy rescatista, soy bombero, ¿qué hago, no? No, vámonos. Y llegó total que los bomberos de la bomba de antes se bajan para dar vialidad y demás para que pudiéramos llegar a donde estaba el incendio y se queda sin bomberos. Y entonces llegamos nosotros en el camión atrás y pues eran bomberos y rescatistas y nosotros con las líneas y demás empezamos a combatir el fuego. Yo ahí no sabía que era un avión, nadie sabíamos que era un avión. Hasta que vimos el fuselaje del avión y les dije, esto es un avión. O sea, esto es más grave de lo que pensamos. Cadáveres por todos lados. Me acuerdo mucho de una escena justo abajo del camión donde se estacionó Robert, que era el jefe del camión de rescate. Me acuerdo perfecto que había un pedazo de una columna vertebral, como si lo hubieran quitado. Siempre platicamos como eso y dicen como Mortal Kombat. Sí, creo que de hecho ya lo habíamos dicho, como Mortal Kombat. Y haz de cuenta que agarraron una cubeta una cubeta de 20 litros, metieron una licuadora ahí y agarraron así a una persona y le embarraron en la pared. O sea, cosas así. El encontrarte el brazo de la sobrecargo, supimos que era la sobrecargo porque era la única mujer que venía y traía un reloj DKNY. Me acuerdo perfecto, y las uñas pintadas. Y solamente era el número, bueno, abajo del número, el cúbito y el radio nada más con la mano, ¿no? Y esa la encontramos como en un primer piso, ¿no? Ver a los cuerpos de los capitanes adentro del avión calcinados. Hay una historia que yo conocí de viva voz por la persona que estaba ahí, que eran unos esposos, se acababan de casar y la mujer, esta chava, trabajaba en PepsiCo y el edificio donde se estrelló el avión o con el huequito donde se estrelló el avión, pues era justo el lobby, digamos, o la entrada hacia el edificio de PepsiCo. Entonces estos chavos llega por ella, su esposo, y le dice, ya vámonos a la casa. En Reforma y Periférico le dice, se me olvidó la computadora y tengo mucho trabajo, tengo que regresar. Se regresan y le dice, ¿te bajas conmigo o te quedas? No, te quedo para que vayas rápido, no me meto al estacionamiento. Se mete corriendo, acto seguido, se estrella el avión y muere su esposo calcinado. Pero también dentro de esas historias, dentro de ese mismo, me acuerdo mucho del de las tortas. El de las tortas vio que se estrelló el avión, cerró su puesto y se puso abajo. Y no salió de ahí hasta que de repente nos gritaba, ¡sáquenme de aquí! Pero ya habíamos apagado el incendio y todo. Y fue, ¡sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ay, chico! ¿Quién falta? El de las tortas. Era un puesto de tortas que estaba ahí y no le pasó absolutamente nada a él. Creo que esa fue de las cosas más fuertes que también he visto en mi vida y que me ha tocado en mi vida, ¿no? Ese accidente aéreo que si yo te digo el avión no se estrella donde se estrelló y corre 50 metros más, eran las 8 de la noche en un jueves. En Ciudad de México. En Ciudad de México. El periférico estaba lleno. Yo creo que nos hubiéramos tardado mucho tiempo en poder rescatar a todas las personas que hubieran fallecido. Pese a que fallecieron muchas, creo que el daño fue mínimo. Y tú, a ti que estás bien empapado con todo lo del rescate, a mí, por ejemplo, yo soy fan número 1 de la extracción vehicular, me encanta. Ajá, acabo de hecho de tomar un curso de extracción vehicular y fue muy divertido. Digo, ya había tomado algunos. En cuestión de rescate he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos a poder capacitarme, específicamente en extracción vehicular. Y yo creo que ese es de los super dupers, ¿no? Me acuerdo mucho de un accidente de un prensado, una chava prensada. Platicaras una crónica. Una chava prensada, eje central y viaducto. Siempre que salían choques ahí, esto es en el centro de la Ciudad de México. Antes de que se me vaya de la cabeza. Sí. Me acuerdo que hace como unos 2-3 años hubo un choque de un coche que venía en, no sé si es Reforma. Ajá. Que venía como a 200, el BMW, 300, un BMW blanco que se partió a la mitad y que dijeron que todos estaban muertos y la ambulancia, bueno, ya me voy. Y los policías, los bomberos ya cuando estaban recogiendo los cuerpos se dieron cuenta que uno estaba vivo. No sabía, eso no me lo supe, claro, pero... Sí, se tuvo que regresar la ambulancia porque ya, estaban tan deshechos y así que nadie se dio cuenta que abajo, técnicamente del coche, entre los fierros retorcidos, había una persona que estaba con vida, que es el chofer, que no le pasó absolutamente nada. Sí, pero en ese momento estaba inconsciente. Y las chicas quedaron deshechas. Sí, quedaron mal. Bueno, ahora sí platica, perdón, es que... Pero ese choque fue ahí en el eje central y viaducto, sobre el eje central, pasando viaducto, es una joroba de un puente que si tú vienes muy rápido, pues lógicamente rápido y furioso, ¿no? Así de Toretto, además que esto les falló el aterrizaje. No tuvo fe y aterrizaron, pero en un árbol, ¿no? O sea, contra el árbol.
la chava tenía la pierna por fuera y hacia afuera de la puerta. Entonces, la única forma era amputarla o literal destrozar el coche, irlo desgarrando, irlo sacando para quitarle el coche a la paciente, ¿no? Y nos tardamos, yo creo que como 1 hora y media, 2 horas en poderla sacar para hacer lo mínimo de la pierna para que no se le amputara y para que esa fractura que tenía no se le hiciera expuesta. La tenía multifragmentada, en muchas partes la fractura, ¿no? Y eso hacía que la pierna hiciera como una curva. Y sí, que al final, como un gusano. ajá, como un gusano. Y entonces tuvimos que literal así cortar pedacito por pedacito. Había médicos y demás, le estaban pasando medicamentos, estabilizándola. Nunca se le dejó, siempre había una persona platicando con él. Y ahí me tocó hacer ese rescate y nos tardamos como 1 hora y media, 2 horas en poderla sacar. Y ese también yo creo que fue uno de los más fuertes o de los más tardados. Aparte de extracción vehicular, cuando fuimos a Panamá, pues nos tocó también hacer la labor del rescate de los cuerpos de los compañeros que estaban ahí, ¿no? Y esta parte de extracción vehicular, pues tú dices la noche, Ciudad de México no hace tanto frío, pero en Panamá, 12 del día, 1 de la tarde, 43, 40 grados de temperatura centígrados, con 80-90% de humedad, pues todo cambia, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que era un movimiento, cargar la herramienta y me cansaba muchísimo y me iba para atrás. Y era otro movimiento y me cansaba muchísimo. Y era otro movimiento y me volvía a cansar. Y aparte con todo eso, por ejemplo, la escena de la chica esta con la pierna colgando, sí, es lo que siempre digo cuando voy a dar clases ahí en La Roja, les digo, por más que les pueda yo platicar, lo que ustedes ven acá es súper diferente a lo que van a ver. ¿Cuándo en la escuela yo creo que imaginar ver una escena así? Tú no puedes transmitir lo que has visto y nunca te va a alcanzar la vida para transmitir todas las experiencias que tienes, ¿no? Algún compañero en Haití, en una misión cuando fuimos en el 2016, no en el 2010, en el 2016 que fuimos a un huracán, el huracán no me acuerdo si era Harvey o Matthew, no me acuerdo sinceramente. Fue en el 2015, no, en el 2017, sí me parece. Y ahí era caminar, hacer las evaluaciones, caminar 4 o 5 kilómetros y regresar, ¿no? Y me acuerdo que me decía, ¿cómo le hacemos para transmitir esto a la gente que quiere venir? ¿Cómo le hacemos para transmitirle el calor? ¿Cómo le hacemos para transmitirle esta sed que tenemos? ¿Cómo le hacemos para transmitir la regla en los desastres cuando tú vas y ayudas? Es, no puedes recibir ayuda absolutamente, bueno, que te den agua porque tú no sabes de dónde viene esa agua, no sabes, sí, no muchas cosas. Terroristas te quieren... Exactamente, o lo que sea, ¿no? O la comida tienes que ser muy precavido con la comida, porque imagínate que te enfermas en un país cuando tú vas a ayudar y te terminan ayudando a ti, ¿no? Yo creo que eso también es la parte de los desastres importantes, no solamente es ir a ayudar por ayudar, también hay que saber cómo ayudar y en qué momento ayudar y con qué ayudar. Por eso me choca tanto la gente que dice que son rescatistas artesanales o que son gente que hace ese tipo de cosas, ¿no? Por eso es que me da coraje estos tipos que andan, su grupo que andan debajo de la tierra, no voy a decir más, pero por eso me da tanto coraje, porque creo que nos debemos de capacitar y yo seguiré insistiendo toda mi vida en que la capacitación es la base de todo esto, ¿no? Pero me han tocado muchas experiencias así graves y el no saber cómo transmitirlo, pues también es complicado, ¿no? Te digo, ¿cómo transmites el calor? ¿Cómo transmites esa parte de no he comido? Me tocó en Haití, llevábamos dinero, y sin miedo a decírtelo, llevábamos $1,500 para gastos, comida, voluntarios, todo. Llevábamos moneda local y tú sabes lo complicado que es conseguir comida, o sea, tener dinero, el tener todo y no tener que comprar, aunque lo lleves. Eso es fuerte, ¿no? Y yo creo que esa parte es la que nunca vamos a poder transmitir. Te podré contar 1000 cosas, pero lo que yo sentí o lo que hemos sentido como equipo, yo creo que es muy complicado, ¿no? Y Turquía también es uno de los ejemplos. O sea, el de Turquía, platícanos esa crónica de Turquía, si quieres. Pues ya llevamos, ¿qué? Como 50 minutos o más. Entonces sí hay que... Turquía, la experiencia más fuerte fue, hay una foto que... Entonces nada más para regresar sin mi voz, ¿va? Ok. Turquía, Turquía yo creo que fue un parteaguas para muchas cosas. Hay una foto que de hecho esa foto la sacó Beto Peña
donde yo estoy hincado y está Orly, el Border Collie, por cierto, yo tengo a su hermana Jamás, y Balam, ellos 3 son hermanos, y yo iba con Orly, no sé por qué iba con Orly, pero yo me acuerdo que veníamos caminando y uno de nuestros compañeros había sacado, ya habíamos sacado de ese lugar, habíamos sacado 5 cadáveres y faltaba una señora, la mamá eran 4 niños, el esposo y la señora. Y me acuerdo que esa señora pues había quedado pues desmembrada, literal, de la pierna, no tenía una pierna, la pierna había quedado como a unos 50 metros de donde estaba el cadáver por el movimiento, la gente que se había subido, por eso es tan importante también el saber que no nos podemos subir a las estructuras. O sea, sí, todas esas escenas del 2017 donde toda la gente está arriba, eso está mal. Y ojalá y lo podamos entender, ¿no? La gente que no pertenece a los servicios de emergencia y la que pertenece, pues debemos de aprender que no tenemos que subirnos una estructura. Esas estructuras son inestables, esas estructuras tienen peso y todavía le subes el peso de más gente. Si hay alguien vivo, pues lo puedes presionar más o puedes hacer que se salga algo que estaba estabilizando en ese momento y pues lo único que vas a causar es que pues la gente que está abajo pueda llegar a morir. Y los pocos vivos o la gente que podía haber sobrevivido, pues le estás técnicamente pues matando, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la capacitación y perdón que sea tan redundante en eso, pero es así, ¿no? Y esa escena, salimos de ahí, venía Orly, estaba el jefe Marco, estaba Beto Peña, estaba Martín y estaba Edgar, el manejador de Orly y Balam, ¿no? Y había una niñita que se acercaba mucho a Orly, pero veíamos que lloraba mucho, era la familia que estaba esperando afuera del edificio. Y sacamos a todos. Y en ese momento yo me agacho porque la niña no quería agarrar a Orly, se hace para atrás, pero la señora empieza a agarrar a Orly y yo le decía, tranquilo, Orly, tranquilo. Igual Edgar le decía, ve, no pasa nada, ¿no? Y Orly me volteaba a ver con una cara que ahora entiendo, ¿no? La cara del perro, hasta se me quiebra la voz. La cara del perro era de, ¿qué está pasando? Así, me volteaba a ver con unos ojitos de... Y yo lo volteaba a ver con los mismos ojos de, no sé, no entiendo, ¿no? Pero no era malo. Lo que yo sentí en ese momento no era malo. Pasa el tiempo, Facebook, me meto, había un traductor que nosotros habíamos tenido allá, lo veo y lo doy de alta. Y esa foto yo la subo porque, pues, está bonita la foto, ¿no? La subo y me pone... Aún recuerdo los gritos desesperados de la señora dándole gracias a Orly por haber encontrado a sus seres queridos. Ya fue en México. O sea, ni fue allá. Y fue revivir tantos momentos y tantas cosas que te vuelvo a repetir. Yo creo que Turquía, pese a todas las misiones que tengas y todo, siempre te vas a enfrentar a algo diferente. Y Turquía fue muy diferente. Muy diferente para todos. ¿Qué fue lo más característico de Turquía? Lo más característico fue que los equipos internacionales volteaban a vernos y hablabas el mismo idioma. Hay una cosa que se llama el UCC. Marco habló de una cosa que se llama el INSARAG, que es esta oficina por parte de Naciones Unidas. Tiene una cosa que se llama OCHA y esta OCHA a su vez tiene INSARAG. INSARAG fue creada a partir de 1985 durante el terremoto de México porque se dieron cuenta Naciones Unidas que la respuesta internacional tenía que ser coordinada. Y entonces crean INSARAG para que coordinara y acreditara a todos esos equipos que querían trabajar en estructuras colapsadas. Por eso es el tema de las acreditaciones, la acreditación internacional. Cada país tiene sus acreditaciones nacionales. Nosotros somos de hecho somos el segundo equipo acreditado a nivel nacional. Pronto nos reacreditaremos nuevamente en noviembre, diciembre. Es nuestra reacreditación como equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Y INSARAG es quien ya tiene a los Masters, ¿no? Los Masters. En América solamente hay 4 equipos acreditados a nivel INSARAG. 2 equipos pesados, que es USA 1 y USA 2, que es Estados Unidos 1 y 2, que es Fairfax, que es en Virginia, que es la parte de Washington, D.C., y Los Ángeles, que todos sabemos dónde está Los Ángeles, ¿no? Ellos son los únicos equipos acreditados INSARAG que están como pesados en toda América. Cuando en Europa hay 37, 47 equipos acreditados como pesado, ¿no? Y en Asia también, ¿no? Hay 2 medianos. El primero fue Chile,
y el segundo fue Colombia. Y nosotros ahora vamos por ser el tercer equipo pesado. Como Izaraj, orgullosamente Cruz Roja, y el primero del movimiento internacional de la Cruz Roja. Queremos llegar a eso, ¿no? Y dentro de lo que te decía, algo muy característico fue que dentro de Izaraj están los métodos de respuesta, ¿no? RDC son la gente que te recibe en el aeropuerto y te va a decir a qué zona te vayas o te asigna la zona a la que tienes que ir. Y están los UCC. Los UCC ya es como quien coordina ya digamos de más a menos. Ellos dentro del lugar donde te asigna el RDC está un UCC que es quien te asigna exactamente qué edificio vas a trabajar y dónde vas a trabajar. Y en Turquía sentirnos súper orgullosos, la primera asignación que tuvo el equipo mexicano a un incidente o a una estructura colapsada ya reconocidos como equipo USAR fue en Turquía. Y orgullosamente puedo decir que la célula que dio respuesta ahí fue de la Cruz Roja Mexicana. En Turquía, ¿qué fue lo que pasó? Ya estamos pasando el tiempo, ya lo voy a tratar resumido. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, la corrupción, por ahí nos platicaron que fue la corrupción. Había mucha corrupción en cuanto a construcciones, no nos consta. Se escuchaba mucho eso. Sí, los tipos de materiales son totalmente distintos, las construcciones eran muy distintas. Y creo que nos enfrentamos a muchas cosas que no sabíamos, ¿no? Y a muchas cosas que en tu vida habías visto, ¿no? Y lo mismo que te digo, no puedes transmitirlas hasta que no las vives, ¿no? Y yo trato de transmitir un poco de lo que vivimos ahí y les puedo decir que esos entrenamientos en el Sencat, para quien ha tomado el break a las 3, 4 de la mañana, créanme que sirven y sirven mucho, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con la educación, que tiene que ser fácil, tiene que ser un facilitador que te facilite esa instrucción. Y hay muchos que ahora se quejan mucho de los gritos y de que sí, ya es un poco complicado. Pero yo creo que esa disciplina que te dan en ese tipo de cursos, y que por cierto vas a escuchar 20,000 veces, hay cursitos, y en otra dimensión el break, ¿no? Yo sigo diciendo lo mismo. El break fue para mí un parteaguas y fue un cambio totalmente de vida y de, yo lo quería tomar, respuesta. Pero ya con lo que dijiste ya me dio miedo. Contigo y con Leslie. No sé si quiero y tomarlo. con Beto Peña, yo fui instructor de Beto Peña, me tocó ser facilitador de Gatica. De aquí, que son tus amigos, ¿no? Labra, Miguel, varios. De todo lo que llegaste a ver allá en Turquía, ¿qué fue lo peor que viste? O sea, lo que sería la crónica de... Por ejemplo, Dani nos platicó lo de la cara. El ir caminando, como te dije, tú salías del camp y de donde estábamos, del base camp, tú salías y enfrente tenías un lugar, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que salimos a caminar. Yo iba de líder de un equipo de la Marina. Bueno, hicimos una cosa que se llama RECOG Team, que es el equipo de reconocimiento, y haces una cosa que se llama triage estructural y vas viendo las estructuras, ¿no? Y me acuerdo que íbamos caminando y el capitán de la Marina me dice, ¿ya viste eso? Y le digo, sí. Pues sí, ¿no? Y se me queda, no, lo que está ahí. Y le digo, sí, los tapetes. Me dice, ¿crees que estén durmiendo? Y le dije, pues si quieres ve y despiértalos, ¿no? O sea, eran 8 tapetes con cadáveres adentro. De ir caminando. El primer día que llegamos. La primera escena que te puedo contar en la evaluación, de repente me dice, ¿es eso? Y yo, no creo que estén durmiendo. O sea, y ya cuando vi uno dije, no, ese no está dormido. Y eran 8 tapetes con las personas envueltas en los mismos tapetes. Que esos tapetes los sacaban de las mismas estructuras. Oye, me acuerdo que en una reunión platicaron una crónica, no me acuerdo quién fue, están sacando escombro y de repente se cae el álbum de fotos con la familia y a los 3 minutos, 10 minutos que quitan una losa. ¿Estaba la familia completa? La misma. Nos pasó en varios. O sea, pero ¿cómo sería esa escena platicada? La escena, esa a mí no me tocó. Yo me acuerdo que me la contaron, estábamos divididos en equipos, en células para trabajar, pero yo normalmente tenía mucho, digamos, te digo, iba haciendo las evaluaciones rápidas y me tocó, me acuerdo mucho, un osito que pasé, no sé, como 10 veces por el mismo lugar, ¿no? 10 veces. Y el oso seguía, un oso de peluche.
Y yo decía, ¿y ese osito? ¿Y ese osito? Y ya, y me llamaba mucho la atención y siempre me llamaba, o sea, pero pues tú no llegas y agarras cosas, ¿no? De los escombros. Y ese osito, me acuerdo que el último día iba con un amigo de los que fue, con Daniel Montes, y me decía, ¿ya viste el osito? Y le digo, lo llevo viendo toda la semana, ¿no? Y no me preguntes, pero ese osito por alguna cosa me llamó mucho la atención, ¿no? Y me acuerdo que nos encontramos muchos cochecitos y decíamos, ahí hay niños, ¿no? O sea, y era complicadísimo esa parte de los niños porque sabías perfecto, por la hora en la que fue el temblor, sabías que te ibas a encontrar familias completas y siempre te las encontrabas en el mismo lugar. De hecho, yo ya llegaba al último, yo llegaba y le decía, ¿dónde son los dormitorios? No, pues en tal lado estaban situados, vamos a trabajar ahí. Trabajamos ahí y ahí encontrábamos muchos. Y al igual todos mis compañeros, pues lo mismo, ¿no? O sea, empezamos a platicar entre nosotros y ¿dónde están? No había más. Escaleras, salidas, cuartos. Bye, se acabó. Y las familias estaban completas. Me acuerdo mucho una de esas tenebrosas con Dani Rex. Íbamos Daniel Montes, Dani Rex, Beto Peña, Leslie y yo. Y yo, de hecho, hay una foto donde yo estoy atrás, como ellos están adelante y yo estoy atrás. Y me acuerdo que dije, va a estar cañón encontrarlos. Dije, no. De ahí sale eso que dicen que yo hablo con los muertos. No es que hable con los muertos. Bueno, sí les hablo. Ellos me hablan. No, el día que me hablen, el día que me contesten, ese día dejo de hablar con ellos. Y no es que hable con los muertos, porque no hablo con ellos. Simplemente creo que merecen respeto y creo que hay que tratar a la muerte con dignidad. Y siempre tienes que preservar eso, ¿no? Independientemente de que estén muertos o no, creo que hay que tratarlos con dignidad. Y la dignidad es lo más importante. Y luego en una religión que... Y en una religión así más, ¿no? Independientemente de cualquier cosa y de cualquier cosa que piensen, creo que la dignidad y el tratar a la gente con humanidad creo que es lo principal. Y me acuerdo mucho que se mete Rex y me dice, Dani, no encuentra. Y me acuerdo perfecto del ladrido de Rex. ¡Guau, guau, guau! Y me dice Rex, no, es en falso. Me dice Rex, me dice Dani, es en falso. Y le dije, no. Me dice, sí. Y digo, bueno, ok. Entonces me acuerdo que saca Rex y le digo, a ver, métete ahí donde ladró. Y dice, no veo nada. Y dije, ok. Dije, me voy a meter yo. En ese momento me meto a la estructura y le empiezo a preguntar, ¿no? ¿Dónde están? Díganme dónde están. Yo creo que ya es momento de que salgan. Su familia está afuera esperándolos. En español, así, yo creo que ya y en voz alta. Dije, ya, díganme dónde están, ya, o sea, si el perro me dijo dónde están, díganme si sí es cierto. No sé por qué me llama la atención, volteo hacia arriba y ahí estaban los dos. Y ya en ese momento le digo, Dani, sí marcó. No era un falso. No era un falso, premia mucho a Rex, apapáchalo mucho y ahorita yo voy contigo, ¿no? A hacerle, apapacharlo y demás, porque pues al fin y al cabo son nuestros compañeros. Yo tengo ahorita anécdota de eso también tengo de dormíamos con ellos, con los perros. Yo así agarraba a todos, decía Orly de un lado, Balam del otro, Rex en los pies. Ya así me dormía yo, ¿no? Y eran súper calientitos. Pero esa creo que fue una de esas cosas que todo el mundo se ríe de mí de, ay, el que habla con los muertos, ¿no? Gabo, que siempre me dice, uy, ya llegó el que habla con los muertos. Le digo, no, o sea, solamente les platico y yo creo que no está mal, ¿no? Siempre y cuando lo hagas con respeto y pues así te digo que tengo muchas, ¿eh? Yo siempre hablo con ellos y siempre les digo, ¿dónde están? Quiero encontrarlos, su familia está afuera, ya traten de salir y creo que eso es algo creo que se ha perdido también, ¿no? A veces nada más van a los desastres, a los rescates o eso nada más por ir y creo que pierden esa parte del humanismo y de la humanidad, ¿no? Que no debería, no, pero... Nunca. Ahora sí, ya estamos pasados un poquito de tiempo. Antes de que nos vayamos, quiero pedirte dos cosas. Que nos platiques esa crónica, la que tú dices, yo llegué como un Manolo Berjano, como te dicen. Y cuando salí de esa guardia, de ese servicio, salí como alguien más. A lo mejor ya no la platicaste, pero si no, échatela, platícanosla. Yo creo que Turquía, hay un antes y un después, ¿no? O sea, simplemente es... Número uno, el orgullo que sentí cuando podíamos estar platicando con equipos acreditados a nivel mundial y demás y que platicas el mismo idioma, porque todo esto nos ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
tal vez dicen el usar y ven las publicaciones y todo eso, pero es un trabajo que han hecho, no nuestro, es un trabajo de todos, ¿no? Liderado por nuestro jefe, que siempre ha estado para apoyarnos y que siempre está ahí para impulsarnos. Y yo sé que le hacemos pasar unos corajes horribles y demás, pero yo creo que... Pero por eso los quiere. No, yo creo que por eso nos quiere, o de verdad, no sé, pero creo que sí hay un antes y un después. Hay un antes y un después para todos en cuanto a eso. Y ha habido muchos servicios, ¿no?, que han marcado mi vida, pero yo creo que como desastre y respuesta y demás, yo creo que Turquía ha sido uno de esos. Antes de que ya nos vayamos, quiero que nos des unas palabras para ese voluntario, ese alumno que está cursando, esa gente que, por ejemplo, te platico que subimos un TikTok de que es un grupo Usar, y muchísima gente le comentó de cómo entro yo al grupo Usar. Yo soy paramédico de Cruz Roja. Me dijeron de Irapuato, Cruz Roja Pachuca, Cruz Roja... De todo México. De todo México. ¿Qué necesitan? Porque hasta en los comentarios se te olvidó preguntar qué es lo que se necesita para hacer un USAR. Para ser parte del equipo USAR, número 1, que salga la convocatoria. Número 2, tener ya cursos de rescate previos, se toman en cuenta. Y tener paciencia y muchas ganas. Y tener ese compromiso y responsabilidad. Y sobre todo, disciplina. Sean disciplinados. Nunca pierdan esas ganas y nunca pierdan la ilusión y las ganas de salir y de querer ser más y de salir adelante. Nunca, nunca, nunca. Por mucho que los traten mal, que les digan que no pueden, siempre se puede. Siempre, siempre, siempre. Y yo siempre se los digo, yo soy el vivo ejemplo. A mí la gente me decía, no sé qué, no, tú en las ambulancias nada más, no. Me acuerdo que había una persona que me decía siempre, no, y tú no sabes del acuerdo de Sevilla y no sé qué. Y esa persona, pues ya está abajo, ¿no? Y siempre se decía, no se mofan o así, ¿no? Y no. Esas burlas, eso todo, utilízalos para crecer y utilízalos para hacer más, siempre. Y esas burlas son las que... Esas burlas para mí en mi caso son las que me han hecho, ¿te burlas? Va. Tú puedes y puedes un chingo. Mucho. Sí, y a mí me llegó una de esas de decir como un chamaco de esa edad va a venir a hablar de la Cruz Roja si no tiene ni 10 años en la Cruz Roja. Le digo, no tengo 10, tengo 11, pero bueno. Ajá. Lo mismo que... Yo a esos que dicen, este chamaco, yo siempre les digo, pues este chamaco ya te superó. Y aquí estoy. Lo mismito siempre me ha dicho. Y sobre todo mi papá es la persona que pues, nos ha sabido llevar en el camino a mi hermana y a mí. Ahora sí que ya escucharon eso. Antes de que ahora sí nos vayamos, quiero pedirte a esos escuelos, alumnos, las nuevas generaciones que siempre les gritan y ya se van a acusar. ¿Qué les puedes decir a todas esas? No acusen, no acusen, de verdad. Yo sé que no les gustan los gritos, yo sé que ya es la nueva escuela y no tienes por qué tratarlos mal y eso, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que la disciplina se ha rebajado muchísimo y el compromiso. La gente ya no es comprometida como antes y creo que deben de comprometerse, de verdad. La Cruz Roja les puede dar muchísimo. Yo aquí estoy. Le agradezco muchísimo a la Cruz Roja. Me ha hecho crecer en muchísimos aspectos, hasta laboral. Y creo que todo se puede. Todo se puede y de verdad no se queden en el básico. Sigan con el intermedio, sigan con el avanzado si se puede, si está en la medida de las posibilidades. Y como dicen los papás, ¿no? Si vas a ser el mejor en algo, si vas a hacer algo, sé el mejor en eso, ¿no? Hasta el clásico ejemplo del barrendero, ¿no? Que yo para mí son unos másters, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no? Porque siempre están ahí, siempre están al pie del cañón y hay gente, pero que te apasione, que te guste. O sea, haz las cosas porque te gustan y haz las cosas con pasión. Y pues ahora sí ya hemos llegado al final. ¿Algo más que quieras agregar? Pues esos nuevos escuelos, dices tú, esos alumnos, esa gente que está entrando a la Cruz Roja, siéntase súper orgulloso que hay gente atrás de ustedes que ha luchado y que ha, pues, siempre tratado de dar lo mejor para que tengamos lo mejor, ¿no? Y cada vez que te pongas ese uniforme, piensa en que representas a la institución más grande del mundo, hablando humanitariamente hablando, y a la segunda marca más conocida del mundo después de Coca-Cola, ¿no? Sí. Entonces, creo que se deben de sentir muy orgullosos y pónganse ese peto y pónganselo con todo el corazón y con toda...
Por cierto, no sé si llegaste a ver un TikTok de una chavita que están jugando a adivinar banderas. Ajá. Y de repente le ponen una bandera de Suiza y dice, la Cruz Roja. Y todos, le empiezan a rodear con las changas, ¿no lo has visto? Te lo No, voy a eso sí, mándamelo. Te lo voy a enseñar. Pero bueno, ahora sí, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que haya una segunda parte porque estoy seguro que nos hicieron falta muchas crónicas. No, muchísimas, pero sí, ojalá, y con todo gusto. Pero ahora que venga todo, que vengamos más. Esperamos que podamos gestionar eso de que vengan Ojalá todos. y se pueda gestionar. Y pues bueno, nada más, por favor, ya sabes, darle like, compartir la campanita, compártelo en el grupo de WhatsApp de la familia. Ya lo dijimos en los grupos de familia. Yo creo que todo el mundo tiene su grupo de familia. Sí. Y si nos ayudan a compartirlo en su grupo de la familia, créanme que nos van a ayudar muchísimo para que este proyecto siga. Y pues bueno, nada más, yo soy Eduardo Eddy. Y yo soy Juan Manuel Berjano. Y estas fueron una crónica más de crónicas. De La Sirena. Eso, chinga. La guardia de hoy ha terminado. Síguenos y escúchanos cada semana. Crónicas de la Sirena es una producción de Mayday y Creativos Sonoros.